Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy les traigo otro libro que habla sobre literatura, pero esta vez tiene que ver más que nada con el proceso de escritura. Del mismo modo, es el primer libro del conocidísimo autor de terror Stephen King que traigo al canal y espero que sea el primero de varios. Antes de continuar, como siempre, los invito a suscribirse y ver los demás libros que estuve reseñando y mostrando en el canal. También pueden seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook. Como siempre, un poco de introducción al autor. Creo que los que están mirando este video deben conocer, al menos de oídas, si es que no han leído aún algún libro del autor, a Stephen King. El proclamado como maestro del terror por sus libros con esa temática en los que destaco It, El Resplandor, Cementerio de Animales, Carrie, Misery y su obra cumbre, la saga de la Torre Oscura, que espero poder traer algún día al canal. Nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos, lugar que utiliza frecuentemente como ambientación en sus obras. Es de los autores más prolíficos de hoy en día. Creo que desde fines de los 70 viene sacando al menos un libro o más por año. Asimismo, todos los años se estrena alguna producción cinematográfica basada en su obra. Últimamente estuvo en auge la serie The It, Welcome to Derry, por ejemplo. Ahora sí, nos vamos al libro. Si bien como les mencionaba, muchas veces se lo tiene como el rey o el maestro de terror, King es bastante más que eso. No solo en este libro, sino también en su obra, ya que no se ha limitado a escribir solo terror. En este caso, nos presenta un libro magnífico en el que también aprovecha para contarnos un poco sobre su vida, su autobiografía. Es así que este libro es 50% su autobiografía y 50% sobre el proceso de escribir, en donde brinda tips, técnicas de escritura, consejos, etc. Antes de que me lo pregunten, ¿vale la pena leer todo el libro si solo me interesa el proceso de escritura? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, también. Porque sirve para conocer de qué forma King se convirtió en un escritor tan famoso. No fue de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro. Fue un proceso de años y años en los que tuvo que acumular fracasos. Él mismo lo menciona en el libro, que tenía brochadas en la pared todos los escritos que habían sido rechazados por distintas editoriales y o revistas para ser publicados, y eran una pila bastante gruesa. Es más, no solo se lo recomiendo a la gente que quiere empezar a escribir, sino al público en general, ya que encontramos cómo la constancia y la resiliencia pueden ayudarnos a salir adelante con su ejemplo. En este sentido, comenzamos con la primera parte, que lleva el título de Curriculum Vitae, haciendo alusión a una presentación de trabajo en donde justamente nos va a ir contando diferentes aspectos de su vida. Esta es la parte más autobiográfica del libro. No es una, no es una autobiografía común tampoco, porque King va a hacer mucho hincapié en cómo fue evolucionando al principio de su etapa como escritor, su prosa. Como les comentaba, fue muchas veces rechazado. Es importante recordar que en esta etapa la escritura pertenece al autor, al que la escribe, como mencionaba un poco también en el video anterior de Cortázar. Cuando uno se va haciendo más conocido, ya esta escritura pertenece a otra persona que quiera leerla. Por otra parte, lo más clave de su vida se encuentra en su esposa, Tabitha, quien lo apoyó constantemente, incluso cuando vivían en un departamento bastante precario junto a sus hijos. El dinero duramente alcanzaba y pasó de trabajo en trabajo, una lavandería, fue profesor, etc. Y fue también gracias a ella que tenemos el primer libro y a la vez éxito de Stephen King, Carrie, ya que cuando King lo estaba leyendo decidió en un momento que no le gustaba, tiró el borrador a la basura porque argumentaba que no sabía escribir sobre mujeres. Fue su esposa, justamente, quien lo rescató, lo limpió y le dijo: tienes algo aquí, yo te ayudo. Así que sí, sin Tabitha no habría Stephen King. En este sentido, es importante que tengamos un apoyo en alguien que nos ayude a salir adelante, porque es un proceso muy largo y muy duro a la vez, en el que se puede caer muchísimas veces, pero también hay que levantarse muchísimas veces más. Voy a hacer hincapié en esto más adelante. Por otro lado, cuenta cómo el alcohol y las drogas no suelen servir tanto como se cree a la hora del proceso creativo. King fue adicto y hasta confiesa que escribió Cuyo y apenas recuerda haberlo hecho. Después confiesa que, como les digo, ni el exceso de estupefacientes ni de alcohol va a hacer escribir mejor o darles mejores ideas de las que ustedes pueden pensar sobrios. Tabitha le dio un ultimátum y, finalmente, King se recuperó de su adicción refugiándose en su familia y en la escritura. Así que sí, escribir le salvó la vida literalmente. Por último, y empiecen a tomar nota, King nos da un primer consejo escritor, el de no ahondar en los detalles y las descripciones precisas a la hora de escribir. Debemos dejar algo a la imaginación del lector. Lo encuentro algo irónico a este consejo, ya que de lo que mucha gente se queja cuando lee libros como It es justamente de los detalles excesivos con los que cuenta este. Pero a mi modo de ver, no está ni de cerca con otros autores que tienen lujo de detalles y les gusta describir todo el panorama, como por ejemplo Tolkien, el ejemplo más
clásico en este sentido en cuanto a descripciones. Pero It fue escrito 25 años antes de la publicación de este libro, así que quizá King tuvo en cuenta dichas críticas y nos brinda dichas sugerencias acá. Ahora sí, viene la segunda parte y la que más puede llegar a interesarle a las personas que están viendo este video. La caja de herramientas. Que justamente lleva este nombre por la serie de tips y consejos, herramientas, que King nos da para comenzar y continuar con el proceso de escritura. Asimismo, esto sirve como metáfora de la caja de herramientas de su abuelo. Llevar solamente lo necesario al trabajo. Acá adelante tengo anotados los consejos de King en este punto y se los voy a ir enumerando y explicando a ustedes para que puedan comprender lo más claramente posible. Como verán, mi letra no es nada prolija, así que se los voy a ir leyendo obviamente. En el primer punto, yo destaqué el vocabulario con lenguaje directo y cotidiano. King dice, usa la primera palabra que se te ocurra. No busques palabras elegantes por vergüenza. Si es una mesa y listo. Si no hay razones para volverse poético en el relato, simplemente hay que hablar claro y conciso. El segundo es dominar la gramática. Este tiene que ver un poco con el anterior. No hay que volverse eruditos gramáticos ni mucho menos, pero nunca está de más tener un manual de gramática a mano. Les recomiendo mucho los de la RAE, y también hay una página web que es un diccionario de gramática justamente de la RAE, el cual pueden usar para su beneficio, y se los voy a dejar en el link de la descripción por si lo quieren utilizar. El tercero es evitar el uso de la voz pasiva y disminuir los adverbios. King odia la voz pasiva ya que argumenta que hace la escritura débil. Suele expresar miedo a no ser tomado en serio por parte del escritor, por lo que recomienda mejor el uso de la voz activa, hacer que el personaje realice la acción que se está describiendo. Por ejemplo, la puerta fue abierta por él, eso está en voz pasiva. En cambio, él abrió la puerta, ya nos da un contexto en donde el personaje está participando. En el caso de los adverbios es un poco más laxo, por así decirlo. Para quien no sabe, son los que terminan en mente. Por ejemplo, lentamente, rápidamente. Digo más laxo porque recomiendo utilizarlo en el caso de que haya diálogos y no sea evitable. De igual forma, no quiere decir una eliminación completa como la voz pasiva. Cuando el texto lo requiera, puede ser utilizado igualmente. El cuarto, y uno de mis favoritos, es leer mucho y escribir mucho. Es sencillo. Para escribir hay que leer. No hay fórmula mágica. Es a través de la lectura en donde va a florecer la escritura. Les puede gustar más una que otra, pero la idea es que sean en proporciones iguales o incluso, esto no lo dice King, lo digo yo, leer más. Porque a partir de la lectura vamos a empaparnos de palabras, gramática, vocabulario, utilización de la lingüística por parte de los autores que leemos, influencias, entre otras cosas que van a enriquecer nuestro proceso de escritura. Es por eso que él mismo dice, leer es el centro creativo de la vida de escritor. Por eso, si bien a mí me gusta más leer que escribir, no tiene por qué ser malo en el sentido de que la lectura, empaparnos de varios escritores, nos va a dar la influencia que necesitamos. También hablé un poco de influencia en el anterior video de Cortázar. La quinta es hacerse preguntas en condicional para guiar la idea del relato. Hacerse preguntas sobre qué pasaría si, o los famosos what if, por ejemplo, de Marvel, que se utiliza mucho, what if, o qué pasaría si el Capitán América no hubiera nacido en tal universo o no hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es un ejemplo clásico, pero para que se entienda mucho mejor voy a leerles textualmente lo que él habla en este punto. Casi todas las situaciones interesantes pueden exponerse mediante una pregunta incondicional. ¿Y si los vampiros invadieran un pueblecito de Nueva Inglaterra? Esto dio lugar a El misterio de Silent Slot. ¿Y si en un pueblo apartado de Nevada enloqueciera un policía y empezara a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino? Esto dio lugar a Desesperación. ¿Y si una asistente sospechosa de haber asesinado impunemente a alguien, su marido, fuera acusada de un homicidio que no ha cometido, el de su jefe? Esta es Dolores Claiborne. ¿Y si una mujer se quedara encerrada en un coche averiado con su hijo pequeño por culpa de un perro rabioso? Ese es Cuyo. Se trata, en todos los casos, de situaciones que se me ocurrieron, en la ducha, conduciendo, durante mi paseo diario, y que acabaron convertidas en libro. Seguimos con la sexta. Es más importante la descripción del ambiente y el escenario que la de los personajes. Eso no tiene tampoco mucha explicación. Él mismo habla de que es mejor describir a los personajes que describir el ambiente. El ambiente por ahí puede variar y son además muchísimas más cosas que agregar a la escritura. Es decir, si vamos a entrar en un bar, simplemente podemos decir entró a un bar con luz tenue, atendido por un mozo que le sirvió una cerveza. Esto también depende de cada uno. Algunos autores pueden haber dicho entró a un bar que estaba con la luz tenue, en el fondo estaba sentada una persona, con ella estaba
otra persona que estaba tomando whisky. Al lado de la barra había otra persona cabizbaja. El mozo estaba sirviéndole a otra persona y ahí empezar a dar detalles y detalles que no necesariamente sirven para el contexto en el que se está dando la obra, ¿no? Seguimos con la séptima, que dice no contar nada que no se pueda mostrar. Y para este tengo otra cita un poquito más larga, que en la misma nos da un pequeño diálogo, como lo podrán ver en pantalla, que está más en negrita, que dice: ¿Tú crees?, preguntó el niño. Dibujaba en el polvo con un palo sin levantar la cabeza. El resultado podía entenderse como una pelota, un planeta o un simple círculo. ¿Tú qué crees que es verdad lo que dicen? ¿Que la Tierra gira alrededor del Sol? Yo qué sé qué dicen, contestó Mr. Butts. Yo no he estudiado en mi vida lo que dice tal o cual, porque nadie dice lo mismo. Te acaba por dolerte la cabeza y te quedas sin amenito. ¿Amenito? ¿Qué es?, preguntó el niño. Anda con el nene. ¡Qué preguntón!, exclamó Mr. Butts. Le cogió el palo al niño y lo partió. El amenito es cuando tienes que comer, si no, te pones malo. Y luego dice la gente que soy un ignorante. Ah, apetito, dijo serenamente el niño y empezó de nuevo a dibujar, esta vez con el dedo. Luego continúa King. El diálogo bien construido indicará si un personaje es listo o tonto. Entre paréntesis, Mr. Butts no es necesariamente bobo, solo porque no sepa decir apetito. Para llegar a una conclusión, tenemos que seguir escuchándole un poco más. Honrado o tramposo, gracioso o cascarrabias. El buen diálogo, como los de George Higgins, Peter Straub y Graham Greene, es una delicia, y el malo, un muermo. No todos los escritores dominan igual el diálogo. Bien, continuamos. Ahora seguimos con el consejo número 8 que anoté. En cuanto a la creación de personajes, es importante para uno prestar atención a las personas que nos rodean, cuáles son sus actitudes, de qué forma hablan, cómo se expresan, etc. Esto puede enriquecer la creación de nuestros personajes al dotarlos de actitudes que nosotros mismos podemos presenciar y que pueden llegar a ser más naturales para el lector. La anteúltima es practicar mucho. No hay ciencia. El propio King no cree en la musa etérea. Él cree que la musa existe, pero vive en el sótano, fuma cigarros y tienes que estar trabajando para cuando decidas subir. Por lo que la única forma es practicar y crear el hábito, poco a poco. La escritura se va puliendo y van saliendo mejores cosas. Es como todo. Para aprender a tocar la guitarra hay que practicar y pulir la técnica. La lectura, lo mismo. Leer, leer y leer. Acá no hay otra ciencia. Y por último, nos dice que primero tenemos que escribir la idea general del relato. Después, ir agregándole los elementos lingüísticos que aborden dicho texto. No pierdan el tiempo corrigiendo en el proceso de escritura. Si tienen la inspiración, escriban y escriban. Después, ya habrá tiempo para volver a releerlo y revisarlo. Finalmente, King nos comparte un poco de su rutina y qué podemos replicar también nosotros. En cuanto al primer borrador que hagamos, este se escribe a puertas cerradas. Para vos, primero, sin que nadie opine, explayarse todo lo que sea posible en el papel. Y en el segundo borrador es donde tenemos que tener la puerta abierta. Ahí ya van a entrar las opiniones de lectores de confianza. Y es en este sentido donde entra el lector ideal. Lo que yo les comentaba hoy con tener una persona de confianza. Todo escritor debe escribir para una sola persona en mente. Para King, justamente su esposa Tabitha. Si a ella le gusta, funciona. Además, dice que es buena idea tener más personas de confianza que estén dispuestas a leer el borrador de tu escrito y sepas que te van a dar opiniones sinceras. Esto me gustó o directamente es una basura, así de sencillo. Para todo esto, King nos da una fórmula. Dice que el segundo borrador tiene que ser igual al primer borrador menos 10%. Si no puedes quitar el 10% del texto, no estás editando bien y hay que prestar atención a eso. En la parte final, mientras escribía este libro, King fue atropellado por una camioneta y casi muere. Nos cuenta detalles de qué forma se produjo y cómo volvió a escribir sentado en una silla de ruedas, con dolores insoportables, apenas pudiendo teclear. Nos muestra la forma más humana y vulnerable de King. Es una de las mejores partes del libro. Para terminar el video, les dejo con una cita que me encantó y les comparto. Dice King: escribir no es una cuestión de ganar dinero, hacerse famoso, ligar mucho ni hacer amistades. En último término, se trata de enriquecer la vida de las personas que leen lo que haces, y al mismo tiempo enriquecer la tuya. Es levantarse, recuperarse y superar lo malo. Ser feliz, ser feliz. Una parte, quizá demasiado larga, de este libro ha tratado de cómo aprendí a escribir. Otra, la mayor, de qué se puede hacer para mejorar. El resto, y quizá lo mejor, es un permiso. Tú puedes hacerlo, debes hacerlo.
Y si tienes la valentía de empezar, lo harás. Escribir es mágico. Es, en la misma medida que cualquier otra arte de creación, el agua de la vida. El agua es gratis. Con que bebe, bebe y sacia tu sed. Hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este análisis y les haya servido a la gente que quiere comenzar a escribir. Muchos ánimos, sigan adelante. Si ya alguien está publicando sus escritos, los invito a dejarnos su usuario y la plataforma en la que escriben, así podemos leernos entre todos. Les recuerdo que los míos se encuentran en Substack y en la descripción está el link a mi perfil. Sin más que decirles, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.